días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. Mi nombre es María del Cielo Cantú Huerta y hoy les presentaré el tema respectivo a espectroscopía de absorción y emisión atómica. Este me parece un tema bastante interesante, ya que nos muestra cómo a partir de la refracción de la luz sobre un prisma de cristal se crearon ciertas teorías acerca del mismo tema. Sin más que decir, los dejo con el video. Para comenzar, tenemos que entender lo que es la espectroscopía. La espectroscopía se refiere a una plétora de diversas técnicas que emplean la radiación para obtener datos sobre la estructura y propiedades de la materia, que se utiliza para resolver una amplia variedad de problemas analíticos. El término se deriva de una palabra latina, spectrum, que significa alcohol o el fantasma, y de una palabra griega, spokein, que significa observar sobre el mundo. En fin, la espectroscopía trata de medir y de interpretar los espectros que se presentan de la acción recíproca de la radiación electromagnética con la materia. Es referida a la amortiguación, a la emisión o dispersar de la radiación electromagnética por los átomos o las moléculas. Muy bien, ahora hablaremos sobre su origen. En 1966 comenzamos con el físico Isaac Newton. Él experimenta pasando luz a través de un prisma, el cual consistía en un espectro continuo en el que se observaban los colores del arco iris, del color rojo hasta el color violeta. Luego, en 1752, el físico Thomas Melville ocupa lo que es la excitación por llama, encontrando que los espectros de los gases no presentaban todos los colores de la región visible como sucedía con los líquidos y sólidos, solo parte de ellos por intervalos. Él descubre que cada elemento emite señales distintas. Para 1802, Waddesdon observa 7 líneas oscuras desordenadas en el espectro. Después, en 1814, Fraunhofer mejora los instrumentos de análisis, observando cientos de líneas oscuras a las que denomina de la letra A mayúscula hasta la H mayúscula, ubicándolas en los distintos colores del espectro a lo largo de este. Para esto, Kirchhoff determina que la línea D del espectro de sodio corresponde al color brillante del espectro, es decir, el color amarillo. En 1885, Maxwell descubre que las ondas electromagnéticas se conforman por ondas formadas por campos eléctricos y magnéticos, unidos entre sí, y su velocidad de propagación en el vacío es igual al de la luz. En 1887, Hertz confirma la teoría anterior al generar ondas electromagnéticas en su laboratorio. Para 1900 tenemos a Max Planck y Albert Einstein. Estos sugieren que la energía de radiación electromagnética que los átomos absorben o emiten está formada por pequeños paquetes energéticos, llamándolos así cuantos o fotones. En 1913, Niels Bohr plantea un modelo atómico en el cual dice que la energía del fotón es igual a la energía del nivel de llegada menos la energía del nivel de partida del electrón. Vamos a continuar con el espectro de absorción atómica. En química analítica, la espectroscopía de absorción atómica es una técnica para determinar la concentración de un elemento metálico determinado en una muestra. Puede utilizarse para analizar la concentración de más de 62 metales distintos en una solución. Aunque la espectroscopía de absorción atómica data del siglo XIX, la forma moderna fue desarrollada en gran medida durante la década de los 50 por un equipo de químicos de Australia dirigidos por Adam Walsh. El principio en el que se basa es el siguiente. La técnica hace uso de la espectrometría de absorción para evaluar la concentración de un analito en una muestra. Se basa en gran medida en la ley de Beer-Lambert. En resumen, los electrones de los átomos en el atomizador
pueden ser promovidos a orbitales más altos por un instante mediante la absorción de una cantidad de energía. Esta cantidad de energía se refiere específicamente a una transición de electrones en un elemento particular y en general, cada longitud de onda corresponde a un solo elemento. Como la cantidad de energía que se pone en la llama es conocida y la cantidad restante en el otro lado se puede medir, es decir, es posible a partir de la ley de Beer-Lambert calcular cuántas de estas transiciones tienen lugar y así poder obtener una señal que es proporcional a la concentración del elemento que se mide. A un lado podemos observar la ley correspondiente a Beer-Lambert, donde A es igual a absorbancia, I,I0 es igual a intensidad saliente y entrante respectivamente, Epsilon es igual a absortividad molar, C es igual a concentración del soluto, I es igual a longitud de la cubeta. Ahora vamos a estudiar lo que son los componentes de un espectrofotómetro. En primer lugar tenemos a la fuente de radiación. Esta emite una línea específica correspondiente a la línea para efectuar una transición entre los átomos del elemento analizado. Por segundo tenemos al quemador o nebulizador. Este forma pequeñas gotas de la muestra en un estado líquido para una mejor atomización en el quemador. Este es un dispositivo que por medio de la combustión favorece la formación de átomos a partir de los componentes de solución. El monocromador es un sistema óptico que tiene como función esencial separar la radiación de longitud de onda de interés de todas las demás radiaciones emitidas en el proceso. El detector es un dispositivo capaz de transformar la señal de intensidad de radiación electromagnética en intensidad de corriente. El amplificador es el dispositivo encargado de amplificar la señal eléctrica que se produce para poder ser procesada por circuitos eléctricos comunes y poder ser evaluada. Por último, tenemos al sistema de lectura. Este es un dispositivo encargado de convertir la intensidad de corriente emitida en el experimento a una señal que pueda ser fácil de identificar para el operario. La manera en la que se expulsan los datos son varias, tales como la escala de agujas, escalas de dígitos, graficador, datos a procesar por un computador, entre otras. Vamos a pasar a la instrumentación. Esta se divide en varias partes. Podemos comenzar con los tipos de atomizadores. Para atomizar la muestra, normalmente se usa una llama, pero también pueden usarse otros atomizadores, como lo son el horno de grafito o los plasmas, principalmente los plasmas de acoplamiento inductivo. Cuando se usa una llama, se dispone de tal modo que pase a lo largo lateralmente, es decir, a unos 10 centímetros y no en profundidad. La altura de la llama sobre la cabeza del quemador se puede controlar mediante un ajuste de flujo de mezcla de combustible. Un haz de luz pasa a través de la llama en el lado más largo del eje, es decir, el eje lateral, e impacta en un detector. Ahora bien, pasemos a los análisis de los líquidos. Una muestra de un líquido normalmente se convierte en gas atómico en 3 pasos. Primero tenemos la desolvatación. El líquido disolvente se evapora y la muestra permanece seca. Segundo, vaporización. La muestra sólida se evapora a gas. Y tercero, atomización. Los compuestos que componen la muestra se dividen en átomos libres. Pasamos a las fuentes de luz. Usualmente se ocupan 2 tipos, que son las lámparas de cátodo hueco y los láseres de diodo. Las lámparas de cátodo hueco, en su modo de funcionamiento convencional, la luz es producida por una lámpara de cátodo hueco. En el interior de la lámpara hay un cátodo cilíndrico de metal que contiene el metal de excitación y un ánodo. Cuando un alto voltaje se aplica a través del ánodo y el cátodo, los átomos de metal en el cátodo se excitan y producen luz con una determinada longitud de onda. El tipo de tubo catódico hueco depende del metal que se analiza.
Para analizar la concentración de cobre en un mineral, se utiliza un tubo catódico de cobre y así para cualquier otro metal que se analice. Los láseres de diodo también pueden ser ocupados para la espectrometría de absorción atómica, ya que sus propiedades son apropiadas para la espectrometría. La técnica se denomina de la espectrometría de absorción atómica por láseres de diodo o bien espectrometría de absorción por modulación de longitud de onda. En este momento se preguntarán ¿por qué meto métodos de corrección? Bueno, el estrecho ancho de la banda de las lámparas catódicas huecas hace que sea raro el soplamiento espectral, es decir, es poco probable que una línea de absorción de un elemento se solape en otra. La emisión molecular es mucho más amplia, por lo que es más probable que algunas bandas de absorción molecular se superpongan en una línea atómica. Esto puede resultar en una absorción artificialmente alta y un cálculo exagerado de la concentración de la solución. Por eso se utilizan estos tres métodos para corregirlo. En primer lugar tenemos la corrección de Zeeman. Se usa un campo magnético para dividir la línea atómica de dos bandas laterales. Estas bandas laterales están lo suficientemente cerca de la longitud de onda original como para solaparse con las bandas moleculares, pero están lo suficientemente lejos como para no coincidir con las bandas atómicas. Se puede comparar la absorción en presencia y ausencia de un campo magnético, siendo la diferencia la absorción atómica de interés. La corrección de Smith-Hefty. Esta consiste en la generación de pulsos de alta corriente causados por la lámpara catódica hueca, provocando una mayor población de átomos y autoabsorción durante los pulsos. Esta autoabsorción provoca una ampliación de la línea y una reducción de la intensidad de la línea a la longitud de onda original. Y por último tenemos la lámpara de corrección de deuterio. En este caso se usa una fuente de amplia emisión, es decir, una lámpara de deuterio para medir la emisión de fondo. El uso de una lámpara separada hace que este método es menos exacto, pero su relativa simplicidad y el hecho de que es el más antiguo de los tres lo convierte en el más utilizado. Ahora sí podemos pasar a lo que es la espectroscopía de emisión atómica. Esta es una técnica de espectroscopía que analiza las longitudes de onda de los fotones emitidos por los átomos o moléculas durante su transición desde un estado excitado a un estado de inferior energía. Cada elemento emite un conjunto característico de longitudes de onda discretas, en función de su estructura electrónica. Mediante la observación de estas longitudes de onda, puede determinarse la composición elemental de la muestra. La espectrometría de emisión se desarrolló a finales del siglo XIX, y los esfuerzos teóricos para explicar los espectros de emisión atómica condujeron a la mecánica cuántica. La técnica experimental de la espectrometría de emisión por llama consiste en 4 pasos. En primer lugar tenemos a la evaporación. La muestra que contiene partículas metálicas se deshidrata por el calor de la llama y el disolvente se evapora. Segundo, atomización. En esta etapa, los iones metálicos que se encontraban en el disolvente se reducen a átomos de metal. Los electrones en los átomos de metal absorben la energía del calor de la llama y pasan a ser niveles más altos de energía. En el tercer paso tenemos la excitación. Los electrones en el estado basal de los átomos de metal son ahora capaces de absorber la energía del calor de la llama. El cuánto, es decir, la cantidad de energía absorbida, depende de las fuerzas electrostáticas de atracción entre los electrones con carga negativa y el núcleo de la carga positiva. Esto, a su vez, depende del número de protones en el núcleo. Como los electrones absorben la energía, se desplazan a niveles más altos de la energía y pasan a un estado excitado. En último lugar, tenemos la emisión de radiación.
Los electrones en un estado excitado son muy inestables y se mueven hacia un lado basal con bastante rapidez. Cuando lo hacen, emiten energía que absorbieron. Para algunos metales, esta radiación corresponde a las longitudes de onda de luz en la región visible del espectro electromagnético y se observan como un color característico del metal. Como los electrones de diferentes niveles de energía son capaces de absorber luz, el color de la llama será una mezcla de todas las diferentes longitudes de onda emitida por los distintos electrones en el átomo del metal que se investiga. Muchos pensamos que esta información no nos podría servir de algo, pero realmente se ocupa en la mayor parte de las ciencias que existen. Por esta ocasión simplemente les mostraré 4 ejemplos. Comenzamos con la farmacéutica. La determinación de concentraciones de drogas terapéuticas en fluidos biológicos y preparados farmacéuticos resulta de un campo de interés en el área de la salud y genera una intensa demanda de nuestras nuevas metodologías analíticas. Continuamos con el área de ciencias ambientales. Esto nos ayuda en el análisis de aguas residuales y potables, así como el análisis de fertilizantes y de tierras. Seguido de esto tenemos alimentos. Esto nos ayuda en el control de calidad en los alimentos, determinación de composición cárnica de embutidos y conservas. Continuamos con las ciencias forenses. Existen muchos usos del espectrofotómetro de absorción atómica en un laboratorio de química forense, no solamente para la detección de trazas de elementos en los casos de uso de armas de fuego, así como el análisis de residuos inorgánicos como plomo, selenio y antimonio. También puede utilizarse para toxicología, envenenamiento por plomo o por mercurio. Finalmente aquí les dejo las fuentes que consulté, así como algunos videos en los que realmente me basé para buscar la información y espero que esta información les sirva bastante. Para concluir, podemos decir que la espectroscopía es de suma importancia, ya que esta nos permite la determinación de ángulos, longitudes de enlace, conformaciones y la frecuencia de vibración de las moléculas. También cabe resaltar que gracias a la espectroscopía podemos determinar la composición de planetas y estrellas lejanas. Esto gracias al estudio de la luz que recibimos. Bueno, por mi parte esto sería todo. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la siguiente.